Y qué bueno que usted está hoy acá, ¿verdad? Y que usted se esforzó para venir a la casa del Señor, donde sabemos que Dios, el Señor, es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Así que vamos a dar apertura a la palabra de Dios. Vaya conmigo a su Biblia, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, ahí está. Tal vez en esta semana, ¿verdad? Todos nos ocupamos de llamar a algunos hermanos, hermanas que no vinieron y al mismo tiempo, ¿verdad? Un coscorrón, ¿verdad? Para que puedan estar en la casa de Dios, porque allá encerrados o en otro lado no hacemos nada, hermanos. Sin Dios nada podéis hacer, dice el Señor. Sin Él nada podemos hacer. Ahí está el versículo, vamos a leer desde el 2. Dice así el Señor: elegidos según no dice presencia, dice presciencia, que significa elegidos según el plan de Dios. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué nos eligió Dios según su plan? ¿Para qué? Para obedecer. Y después que nosotros obedecemos, somos rociados con la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, de toda maldición. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Quién nos eligió entonces? Dios, el Padre, por medio de Jesucristo. ¿Seguimos? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva, no muerta. ¿Por medio de qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, ¿dónde? En los cielos. ¿Para quiénes? Para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo, ahí vamos a terminar, vamos a parar, obteniendo el fin de vuestra fe, que es, ¿cuál es el fin de nuestra fe entonces? La salvación de nuestras almas. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, que tú nos permites estar aquí, Señor, reunidos en tu casa, el privilegio que nosotros tenemos, Señor, que tú nos escogiste según tu plan, para que tuviéramos una esperanza viva, Señor, por medio de la resurrección de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, que tu palabra, Señor, que nos llene de fe y que crezca nuestra fe, Señor, por medio de oír tu mensaje, tu palabra que tú tienes hoy, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Dios maravilloso. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. El versículo 3, 2 y 3, hermanos, dice la escritura de lo que usted y yo acabamos de leer, que Dios nos eligió. Dios Padre nos eligió. Él nos eligió. Nosotros no elegimos al Señor, Él nos eligió según su plan,
¿Para qué? Para que usted y yo, hermanos, después de que Dios nos eligió, obedezcamos a los mandamientos de Dios, obedezcamos a la voz de Dios, obedezcamos a hacer la voluntad de Dios, para que cuando usted y yo hagamos la voluntad de Dios, obedezcamos los mandamientos de Dios, seamos rociados por medio de la sangre del Cordero de Cristo. Cuando el Señor nos eligió, hermanos, antes de elegirnos, usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza y sin Cristo, sin Dios. Solamente teníamos una vida miserable que llevábamos, una vida biológica, nace, crece, se reproduce y muere. Es la vida del mundo, es la vida que usted y yo llevábamos antes, una vida sin esperanza, una vida que después de esta no hay otra, dicen allá afuera. ¿Usted sabe que eso dice el mundo? ¿Usted sabe que eso dice la gente? Comamos y bebamos. Allá en mi país, en Guatemala, dice chupemos, porque mañana moriremos. Qué fea esa palabra, ¿verdad? Pero no sé cómo lo dicen en otro país. Chupar es tomar, hacer las cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Licor y todo eso. Entonces eso dice el mundo, comamos y bebamos. En total, después de esta ya no hay otra. Después de esta vida ya no hay otra. Pero nosotros no decimos eso, hermano. Nosotros decimos que después de esta vida viene la mejor en Cristo Jesús. La vida eterna. La vida, hermano, que no se va a acabar nunca, ¿verdad? Y como nosotros tenemos esa esperanza viva, como dice el versículo 3, por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿cuántos creen que Cristo vino a la tierra? Dio su vida por nosotros. Él efectivamente murió, pero no estuvimos ahí, pero creemos a la palabra, creemos al mensaje de Dios, creemos a la Biblia, creemos, hermanos, que a esta palabra que es de Dios, que Jesucristo efectivamente, aunque no fuimos testigos oculares, pero por medio de la fe en Él, creemos que Él resucitó. Y también vino esa esperanza en nosotros. Que como Él resucitó, por medio del poder de Dios el Padre, que es del Espíritu, también así un día, que si usted y yo morimos, vamos a resucitar también. Vamos a resucitar. No nos vamos a quedar en la tierra ahí hecho polvo. Vamos a resucitar, hermanos. Y a lo que yo me quiero enfocar hoy en los versículos que leímos es que nosotros, por medio de renacer, tenemos ahora una esperanza viva. ¿Cuántos renacimos una vez? Usted nació, pero ahora renacer es que usted y yo no renacimos otra vez por medio de sangre o voluntad humana, sino por medio del Espíritu. ¿Cuántos han leído el versículo o capítulo 1 de Juan? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero los que le recibimos, nos dio la potestad y derecho de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad humana, ni voluntad de hombre, ni por sangre, sino por medio de Dios. Renacer es que nosotros, hermanos, nacimos nuevamente en Cristo Jesús. No, hermano, otra vez como de sangre, sino por medio del Espíritu. ¿Para qué? Para que usted y yo, hermanos, ya sea que vivamos o sea que muramos, tenemos esperanza que cuando Cristo Jesús, el día que el Padre ya tiene dispuesto, ya tiene determinado en su suma potestad, tú y yo resucitemos cuando Él venga por nosotros, su pueblo. Esa es la esperanza más gloriosa y eterna, hermanos, y segura que nosotros tenemos. A eso me quiero enfocar hoy en esta hora. De que nosotros tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Los que escucharon los versículos con que mi hermano abrió, hermanos, el servicio. Que un hombre, un hijo de un rey llamado Ocosías, estaba enfermo, cayó, tuvo un accidente. Y este hombre, hermanos, en lugar de buscar a Dios, en lugar de buscar al Dios de Israel y Dios nuestro, ¿para cuántos? El Dios de Israel es nuestro Dios también. Buscó a un Dios pagano, a un Dios que nada es, hermano, hasta usted y yo lo leímos, un Dios con letras minúsculas.
Dios que no hace nada, un Dios, hermano, que tiene ojos y no ve, tiene boca y no habla, tiene nariz y en él no hay aliento, tiene manos y no puede hacer nada. Ahí está clavado, ahí en la pared, hermano, o en el piso, en qué sé yo, que no habla, no hace nada. Es más, en lugar, hermanos, que ese Dios con letras minúsculas camine y se levanta, la gente lo tiene que levantar y echarlo al hombro para poder andar, hermano. Pero nuestro Dios, el Dios de nosotros, por el cual estamos reunidos para alabarle y glorificar su nombre, que se llama Jesucristo, no hay necesidad que lo levantemos. Todo lo contrario, que cuando nosotros nos debilitamos, que cuando nosotros estamos desanimados, Él nos levanta con poder de su gloria. Él nos levanta por medio de su Espíritu Santo y nos da nuevas fuerzas para seguir en pos de Él, para alabarle, para glorificarle, hermanos. Ese es nuestro Dios, que no necesita que lo levanten. Todo lo contrario, Él nos levanta por el poder de su gracia, hermanos. Sin embargo, ese hombre, en lugar de buscar a Dios por medio del ministro, en ese entonces que era Elías, buscó un Dios pagano. ¿Y sabe qué? Como puso su esperanza en nada, al final de cuentas ese hombre murió. Ese hombre murió, hermano. Qué triste, hermanos, que hay mucho cristiano, entre comillas, que en lugar de buscar a Dios, busca a los médicos, busca al brujo, busca a los curanderos, busca a quien sea, hermano. Qué triste que otro rey llamado Asa, que cuando enfermó de los pies, puso su esperanza en los médicos. ¿Y sabe qué? Dios decretó muerte para ese rey. Un rey que conoció a Dios, hermanos. Un rey que experimentó la gloria de Dios. Un rey que tuvo victorias en Dios. Un rey que desde sus primeros años, primeros pasos, amó a Dios. Un rey que vio el poder de Dios. Un rey que Dios le dio grandes victorias, hermanos. Sin embargo, por su soberbia, por su ego, por su orgullo, por su arrogancia, cuando este hombre enferma de los pies, puso su mirada en el hombre, en los médicos. ¿Y sabe qué? Murió a causa de esa enfermedad. Murió. Y no buscó a Dios. Porque aún ese hombre, a pesar de que buscó a los médicos, Dios envió a un profeta. Y le dijo, ¿por qué buscaste? ¿Por qué no sabes tú que hay Dios en Israel? Y él persistió buscar a los médicos. En otra versión dice, hermano, yo me quedé espantado. No dice médicos, brujos. Qué tremendo eso, hermano. Y se murió. Usted sabe que hay lo que decía mi hermano Pablo cuando empezó, hermano, a abrir el servicio. A eso me alentó, hermano. Que qué triste, qué lamentable que todo lo que ha ocurrido desde hace meses, la gente ha menguado, hermano. Pero no me extraña que el Señor dice en Mateo 23, 24, que el amor de muchos se iba a enfriar en estos últimos tiempos. Hermano, no últimos, el último tiempo ya, hermano. Que el amor de muchos se iba a enfriar. Yo dije, de plano tal vez solo aquí pasa, pero no. Cuando mi hermano dice que pues tiene sus contactos, ¿verdad? Y se informó y todo eso, me ayudó a mí, me animó a mí a seguir adelante, hermano, porque digo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede, hermano? Pero ¿sabe qué? No me extraña que al testimonio que dio mi hermano y a la palabra, allí está que el amor de muchos se iba a enfriar en los últimos tiempos. Y eso está pasando, hermano. ¿Por qué? Porque la gente con esta situación o con la pandemia, lo voy a decir claro, con el coronavirus, está poniendo su esperanza en la vacuna. Está poniendo su esperanza, hermano, en que el hombre va a desarrollar cierto antídoto o fórmula o vacuna, como usted le quiera llamar, para que sea inmune a esa pandemia, a ese virus. Y no están poniendo su esperanza en Dios. No están poniendo su esperanza en Jesucristo, sino están poniendo su esperanza en el hombre, así como Asa, este rey, y así como este rey llamado Ocosías. Poniendo ahora la gente su esperanza, hermano, en el hombre.
¿Y sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué dice Dios en su palabra? Vana es la ayuda del hombre. Así lo dice un salmo. Vana es la ayuda del hombre. ¿Por qué nosotros caemos? ¿Por qué nosotros nos desviamos? ¿Por qué nosotros ponemos nuestra mirada en el hombre y no en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo? ¿Sabe por qué? Porque dejamos de oír la palabra de Dios, dejamos de oír el mensaje de Dios, porque dice la Escritura en Romanos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la esperanza en Jesucristo va asociado por medio de la fe. Cuando hay fe genuina y no fingida, uno tiene su esperanza bien claro y seguro en Jesucristo. Sin embargo, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? La fe, la esperanza de mucha gente lo está... Dejemos al mundo a un lado. Lo están poniendo ahora el pueblo de Dios en el hombre. Lo está poniendo en un gobierno. Lo está poniendo en el fulano, sultano, mengano. ¿Sabes que mucha gente ahorita debería estar reunida, debería estar aquí delante de Dios, esperando, hermano, su sanidad, esperando, qué sé yo, la petición de su corazón, pero están allá afuera? Y sin embargo se jactan, no, primero Dios, yo sé que Dios va a hacer algo. Esa es la peor mentira que el diablo le pone a la gente en su cabeza, hermano. ¿Sabe usted que hay mucha gente que por X o Y razón, que nosotros también nos hemos estado enterando, que porque le hicieron un daño, que porque esto no les gustó, que porque esto no lo oyeron, por muchas excusas, dejaron de congregarse, dejaron de buscar a Dios? Sin embargo, ¿sabe cuál es el denominador común que hay en mucho pueblo de Dios que no quiere buscarlo? No, dice, no hay necesidad porque Dios está conmigo. Dios está en mi corazón. Eso tal vez el diablo se lo va a creer, hermano. Pero es una mentira perversa que el enemigo le puso en el corazón a muchos cristianos, se le puede llamar así. A los judíos, no, nuestro Padre es Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y el Señor le dice, ustedes no son hijos de Dios, hijos del diablo son, les dijo el Señor, hermano. Imagínense que aquel día, cuando muchos lleguemos ante la presencia del Señor, Señor, yo soy tu hijo, hijo del diablo, al infierno, nos va a decir a algunos, hermano, a muchos. Así le va a decir el Señor. ¿Sabe usted que eso se jactaban los judíos, los fariseos, los religiosos? Se jactaban, hermano, que ellos eran hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Abraham. Y nuestro Padre es Dios. Y ahí tenían puesto su esperanza, hermano. Pero el Señor, usted sabe que lo que estamos predicando, estamos hablando Biblia, hermano, es escritura, es palabra, es mensaje de Dios. Allí está. Ahí está. Y sabe qué, hermano, por lo regular la palabra, la verdad de Dios, a la mayoría de la gente no les gusta, hermano. Pero yo no puedo adular a nadie, porque, ¿sabe qué? A mí me va a venir el espadazo de parte de Dios. ¿Cuántos saben que una buena sacudida nos hace botar toda la basura que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, todo engaño, para que la verdad llegue y la verdad nos haga libres, hermano, de toda mentira? Hermano, yo lo felicito en el nombre del Señor a los que estamos acá, porque estamos poniendo nuestra esperanza en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cómo vamos a obtener, hermano, lo que le hemos pedido a Dios y que hemos puesto nuestra esperanza en el Señor? ¿Sabe que la esperanza genuina, la esperanza viva que nosotros tenemos, yo escribí algo acá, se identifica por medio de la fe y la obediencia en Cristo? También esperanza es lograr una cosa o que ocurra algo que usted ha deseado, algo que usted y yo hemos deseado. ¿Cuántos esperan que Dios les haga un favor, un milagro, le conteste? Usted sabe que el mensaje del primer servicio de este año 2020, ¿cuál fue?
¿Cuál fue? ¿Cuál fue? A ver si alguien se recuerda. ¿Cuál fue el mensaje, el primer mensaje del primer servicio de este año 2020? ¿Cómo le titulamos? ¿Cuál fue la predicación? ¿Alguien se recuerda? Algo parecido. Y apenas lo repetimos, hace poco lo repetimos. Sí, pero algo, vaya pues, le voy a dar el chivo. Está en Jeremías. ¿Cuál fue el primer mensaje? Está en Jeremías. Jeremías 29:11. ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para nosotros? Planes de bienestar. Y parece que mucha gente como si ya se le olvidó, hermano. ¿Sabe usted que los planes de Dios son de bien y no de mal? Planes de bienestar y no de calamidad. Pero ¿cómo vamos a alcanzar o cómo vamos a obtener los planes que Dios tiene para su pueblo? Si nosotros nos alejamos, si nosotros dejamos de oír la palabra, si nosotros le llevamos la contraria a Dios. ¿Cómo, hermanos? Y usted y yo empezamos a decir, tal vez no era este año, tal vez el otro año. O tal vez era la voluntad de Dios, no era la voluntad de Dios. O tal vez nosotros nos empezamos a excusar un montón de cosas que usted ha oído y yo allá afuera, hermano, en la calle. Algo ambiguo, algo vago, algo que no tiene nada de verdad conforme a la escritura, hermano. Esos son los planes que Dios tiene para nosotros, planes de bienestar. Pero como vino la pandemia, vino este gran problema en todo el mundo, mucho cristiano perdió su esperanza. No se va a cumplir. Ahora vino esto, ahora vino el otro, ¿qué va a seguir después? Algo peor. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué nosotros empezamos a hablar puras negatividades, hermanos? Porque dejamos de oír las buenas noticias que Dios siempre tiene para nosotros y desviamos nuestra mirada, nuestros oídos, hermanos, a escuchar lo que dice el mundo, a escuchar lo que dice el hombre. Desviamos nuestra mirada en el Señor y nos empezamos a hundir como Pedro. Vaya que Pedro, hermano, qué sé yo, no... Ya tragando sal, todavía Pedro no perdió su esperanza y dijo, Señor, sálvame. ¿Y qué pasó? El Señor lo salvó, el Señor lo rescató. Vaya que Pedro, hermanos, que no sé qué tan cerca estaba ahí también. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Esos pensamientos es que yo sé, no sé, en la NBI, ¿cómo dice, por favor? Porque yo sé muy bien que los planes que son presente, pasado o futuro. Es futuro, cuando usted hace un plan es por lo que va a hacer en el futuro. Usted se proyecta que mi plan es alcanzar esto y esto, los objetivos, hermanos, que se derivan del plan general. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. ¿A quiénes se refiere el Señor, hermanos? ¿A quiénes son ustedes? Nosotros. Afirma el Señor, mire, sellado y firmado por Dios, no por el hombre. No, pero nosotros, no, yo sé que el plan que tiene el fulano, la sultana. No, hermano, ahí está, miren, el plan de Dios para nosotros. Y ¿sabe qué? El plan de Dios es infalible. El plan de Dios es infalible. El plan de Dios no falla, hermanos. Dice, planes de qué tiene el Señor para nosotros. De bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro. ¿Qué estamos predicando? Y una esperanza. ¿Planes de bienestar? ¿Será que hay algo o alguien en los cielos o en la tierra que pueda estorbar los planes de Dios para nosotros? No hay, hermano. ¿Sabe qué? Nosotros somos el mismo estorbo. No hay nada que pueda estorbar los planes de Dios. Nosotros hacemos o no
que los planes de Dios se cumplan en nuestras vidas. Al final, si hay algo, somos nosotros mismos. Pero que el diablo quiera estorbar, que usted está obedeciendo, que usted está haciendo la voluntad de Dios y que el diablo quiera estorbar los planes de Dios para su vida, el diablo no lo puede hacer, no lo puede estorbar, hermano. Aún Job era un hombre rico del oriente, un hombre temeroso de Dios, justo, un hombre que le servía a Dios, él y toda su familia. ¿Y sabe qué sucedió? Vinieron problemas, circunstancias difíciles. Sin embargo, él perdió todos sus bienes. Él perdió aún su familia. Pero ¿sabe qué no perdió él? ¿Sabe qué no perdió Job? Él lo perdió todo. Absolutamente todo lo perdió. Pero ¿sabe qué no perdió Job? No perdió su esperanza en Cristo. No perdió su esperanza en Dios. Yo encontré el versículo que siempre lo digo. Job 13:15, ahí está. Job no perdió su esperanza en Dios, en Jehová su Dios. Aquí también. He aquí, aunque él, ¿qué dice? Aunque él me matare, en él esperaré. ¿Se da cuenta? No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Pero ahí está la porción que siempre les he hablado. He aquí dice, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Quién en él? En sus tres amigotes. ¿Sabe usted que los tres amigotes que le estaban hablando a Job, hermano, durante el proceso, durante la prueba, lo estaban arruinando, lo estaban desviando del propósito de Dios? ¿Ah? Lea todo el libro de Job y ahí hablamos. Sus tres amigotes, parecía, hermanos, que esos sus tres amigos, si usted lo lee con la luz del Espíritu, parecía que le estaban dando buen consejo a Job, pero ¿saben qué? Lo estaban hundiendo. Lo estaban desviando del plan de Dios para la vida de él. Sin embargo, cuando el Señor desciende en un torbellino y el Señor se enoja con los tres amigos de Job, hermano, ¿quién es el que está oscureciendo mi consejo ante Job? Dijo Dios, refiriéndose a sus amigos, hermano. ¿Sabe usted que cuando Dios desciende, Dios descendió molesto, enojado, hermano? Porque los tres amigos de Job, entre comillas, eran peor que enemigos, hermano. ¿Sabe qué hizo Job, hermano? Aún Job, en la gravedad, en la condición que él se encontraba, tuvo que orar por sus amigos para que Dios no los decapitara, hermano. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Job, aún en su condición, oró por ellos. Y es que ellos estaban saludables. Qué tremendo, ¿verdad? Qué ironía, que cómo es posible que Job, en su condición, en su situación, Job tuvo que orar por alguien que estaba, entre comillas, saludable. Qué tremendo, hermanos. Esos sus amigotes de Job lo estaban apagando. ¿De casualidad tenemos amigos así? No, ¿verdad? Gracias a Dios no tenemos. ¿Por qué vas a ir a la iglesia? Hoy me pareces fanático. Hoy no. Disfrutemos la vida, loca. Y no sabe que el otro día, hermano, va a parecer tieso ahí. Pero gracias a la misericordia del Señor, Job, hermano, miren, no perdió su esperanza. Job mantuvo su fe, su esperanza en el Señor. Jonás se lo traga un pez grande, descendió vivo al Seol. ¿Y qué hizo Jonás, hermanos? ¿Sabe usted, mi hermano, mi hermana, que cuando uno empieza a llevarle la contraria a Dios, uno se empieza a hundir? Y gracias al Señor no paramos en el Seol o en el Hades como paró Jonás por su desobediencia. Sin embargo, Jonás se fortaleció en la fe. No sé, hermanos, reaccionó Jonás y clamó desde el Hades, desde el Seol, a Jehová su Dios, y Dios lo oyó por su grande misericordia.
Y Dios lo sacó del mismísimo del Seol, hermano. ¿Por qué Dios lo sacó, lo rescató todavía? Mire, voy a ser claro, ya Jonás estaba muerto, pues. Ya Jonás estaba en la antesala para ir al infierno o al lago de fuego. Hay un lugar de tormento. Sin embargo, Jonás, el profeta de Dios, el ministro de Dios, desde ahí, hermanos, puso su esperanza en Jehová su Dios y Dios lo sacó de ahí. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 4. Un hombre que fue contra esperanza. Y mire cómo Dios le dice en la palabra, hermano, mi amigo. ¿Cuántos quieren que Dios le diga a usted, tú eres mi amigo? Que Dios lo diga, hermano, que yo lo diga es cuestionable, pero que Dios lo diga, eso sí es seguro, hermano. Romanos 4:16. Romanos 4:16. Mire qué dice acá. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Mire lo que sigue. Mire lo que sigue. Como está escrito, mire qué le dijo Dios a Abraham: te he puesto por padre de muchas gentes. Abraham era casi de 99 años y Sara estéril. Pero mire qué le dice Dios, hermano: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó él, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Mire que sigue. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. ¿Qué sigue? Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Mire este versículo, hermanos. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi, ¿de cuántos años era Abraham cuando Dios le dio la promesa entonces? Siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Cuando Dios le dice a Abraham: mira, tú vas a ser padre de multitudes, padre de naciones. ¿Cuántos años tenía Abraham? Dice aquí en la escritura. Casi 100 años. Su cuerpo estaba ya medio muerto. O tampoco dudó o entró en incredulidad de él que Sara, su esposa, era estéril. ¿Qué hizo él entonces cuando oyó la palabra de Dios? Se fortaleció en la fe y no dudó, dándole gloria a Dios, dándole gloria al Señor. Y persistió, hermano, no perdió su esperanza. Dice que él fue en esperanza contra esperanza. Pero ¿cómo es que mantuvo él su fe? ¿Cómo es que él mantuvo su esperanza en Dios? Que Dios iba a cumplir su promesa en él. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo mantuvo su esperanza Abraham? Que Dios es veraz, que iba a cumplir su promesa con él. ¿Sabe cómo? Ya lo hemos predicado por parte, porque a donde quiera que llegaba, hacía culto a Jehová su Dios, hacía altar a Jehová su Dios. Había una espinita ahí, pero gracias a Dios que se lo sacudió, hermano. Un lotito.
vete para allá, le dijo, te vas al norte, al sur, al oriente, al occidente, pero vete por favor, mijito, le dijo. Tú me eres tropiezo para buscar a Dios. Dicho, parafraseando lo que está en la escritura, hermano. Tú me eres tropiezo, así que vete. No te quiero aquí en mi casa. ¿Sabe usted que lo tenía en su casa? ¿Ah? Patada, hermano. A la calle. ¿Sabe usted que uno tiene que actuar así, hermano? Lo tiene que dominar la obediencia a Dios y no los sentimientos, porque los sentimientos lo lleva a la quiebra, lo lleva a la calle, la amargura a uno, hermano. Y Dios, ¿será que Dios, pregunta a todos y los que nos ven, ¿será que Dios cumplió su promesa con Abraham? ¿Qué dice Gálatas? ¿Quién es nuestro padre de la fe ahora? Es Abraham, hermano. Abraham no dejó de buscar a Dios. Aunque por un momento la mujer ahí le quiso desviar su esperanza, hermano, pero permaneció firme Abraham. Permaneció firme Abraham, hermano. Y Dios cumplió su palabra. ¿Y sabe de qué otra manera Dios culmina, hermano, para probar la fe de Abraham? Después de que nace Isaac, hermano, ¿qué le dice Dios? Dame ahora a tu hijo para sacrificarlo. Es contraste, ¿verdad?, de lo que Dios le había dicho. Pero Dios tenía un propósito ahí, hermano. Y usted sabe que Abraham no titubeó, ni tuvo por tardanza la orden de Dios. Amarra a Isaac, pone leña, el cuchillo para matarlo. Y como Dios vio su obediencia, el ángel de Jehová le dijo, no le hagas daño al niño. Por cuanto he visto que Dios te pidió tu único hijo, al que amas, tú has obedecido. ¿Sabe qué hizo Dios, hermanos? ¿Sabe qué hizo Dios cuando vio la obediencia de Abraham? ¿Quiere que le diga qué hizo Dios? Dios se puso de pie, hermano, delante de Abraham y le dijo, no juro por otro porque no hay otro más poderoso que yo, le dijo Dios. Mira a los 4 puntos cardinales de la tierra, todo te lo entrego. Ay, hermanos, hasta hoy Dios y por toda la eternidad va a seguir diciendo Dios, mi amigo Abraham. Así, eso es lo que hizo Dios, hermano. Se levantó de su trono y le dijo, no juro por otro porque ¿cuántos saben que no hay otro más poderoso que nuestro Dios, hermano? Al cual le damos alabanza y gloria. Juro por mí mismo, le dijo Dios, que se va a cumplir lo que yo te prometí. Por cuanto no negaste tu único hijo al que tú amas. Pero ¿cómo Dios cumplió, hermano, su palabra? Su palabra, su promesa con Abraham. Porque Abraham, donde quiera que iba, hermanos, buscaba a Dios, nada lo detenía. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Dios lo enriqueció. Era el hombre más rico sobre la faz de la tierra en ese tiempo, en el tiempo de Abraham. Sin embargo, la riqueza, los negocios, nada, hermano, desvió a Abraham su mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Mantuvo su confianza, tenía riquezas. Nosotros, hermanos, por favor, o cualquiera aquí de la tierra que se dice llamar rico, era un pelado a la par de Abraham en ese entonces, hermano. Porque Abraham, mire, sí era rico, si lo dice Dios porque lo dice, hermano. Porque sí, verdaderamente era rico. El hombre más rico de toda la tierra. Usted sabe que hay hombres que, el hombre más rico del estado X, el hombre más rico de otro estado, el hombre más rico del país, pero que digan el hombre más rico de toda la tierra, hermano. Eso está pesado. Y eso no, Abraham era el hombre más rico de toda la tierra. Sin embargo, toda su riqueza, todo lo que tuvo, no desvió su mirada en Dios a Abraham. No perdió su esperanza a Abraham, lo que Dios le había prometido. Y Dios cumplió su palabra. Dios cumplió los planes de bienestar, según Jeremías 29:11, que tenía Dios para Abraham. Porque mantuvo su mirada, su confianza, su esperanza viva en Cristo Jesús.
Quiere decir, hermanos, déjenme hacer un paréntesis acá. ¿Quiere decir entonces que las riquezas no son malas o sí son malas? No son malas, hermano. Porque nuestro padre Abraham, que fue rico aquí en la tierra, ¿dónde está? En el paraíso, hermano. Usted me va a decir, pero hubo otro rico que habla el Evangelio de Lucas, que no buscó a Dios, no hizo altar a Dios. ¿Y dónde está ese otro rico? Según la escritura, según Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está, hermano? Ahí está chamuscando en una llama que lo atormenta día y noche. Allí está, hermanos. Ahí está siendo atormentado. Entonces, para pasar a la siguiente página, ¿son buenas o son malas las riquezas entonces? Son buenas las riquezas siempre y cuando no pongamos las riquezas en primer lugar, pongamos a Dios en primer lugar, porque la riqueza tiene su límite, pero donde no hay límites, hermano, es en Cristo Jesús, en Dios. Que en Dios vamos más allá de la muerte, hermano. Cuando estaba meditando en esta palabra que el Señor me daba en estos días, hoy en la tarde, ¿sabe a quién me trajo de memoria, hermanos? Por lo que he escuchado, uno de los hombres más ricos aquí en Estados Unidos, en su tiempo, el fundador de los parques de diversión más famosos del mundo. Ya saben cuál es, ¿verdad? Ricazo, hermano. Puso todo su tiempo, toda su mirada, toda su confianza, toda su esperanza en sus riquezas. Y este hombre, antes de morir, oiga qué, con toda su riqueza, dijo él antes de expirar, que su cuerpo, que lo metieran a la criogenia, así a congelar, no sé a cuántos cientos de temperatura bajo cero, para que él puso su esperanza en la ciencia o en los médicos, que en el futuro hubiese tecnología, medicina, qué sé yo, para que en aquel tiempo, cuando ya existiera cierta tecnología ya súper avanzada, tuvieran el poder para resucitarlo y que él volviera otra vez a la vida y volver a tomar el poder, ¿verdad? Su riqueza. Ahí sigue hasta hoy, hermano, frisado su cuerpo. Él puso su esperanza en la ciencia, que según la ciencia iba a avanzar para que un día lo pudiesen resucitar los médicos conforme a toda la ciencia. ¿Y sabe qué? Ahí va a pasar, hermano, día y noche, y este mundo se va a acabar y ahí va a seguir todavía congelado. ¿Y usted y yo? ¿Cuánto invertimos para poner nuestro cuerpo en? ¿Y sabe usted que el costo diario que poner una parte de su cuerpo ahí es carísimo, es altamente caro? También tu hermano José nos puede explicar un poco de eso más adelante, un curso de eso, ¿verdad? Que ese tipo de temperatura, ¿no? Ahí está, que no se echa a perder el cuerpo, ahí está. Él puso su esperanza ahí. Preguntan, y los que nos ven, ¿será que él un día va a ser resucitado? Sí, un día Dios lo va a resucitar, pero para echarlo al lago de fuego, al infierno. Porque dice la escritura que en aquel tiempo buenos y malos van a resucitar. Mire, hermano, denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Porque usted y yo, cuando resucitamos, no vamos a regresar delante de Dios avergonzados, hermanos, sino vamos a ir con Él a la vida eterna. Porque el que confía en el Señor no queda avergonzado. Romanos 15:13, por favor. Mire, para terminar, para ir terminando, vamos a leer este versículo que me recordó el Señor. Romanos 15:13. Ahí está. Y el Dios, mire cómo se llama nuestro Dios también. Él es el Dios de paz. Pero mira acá, ¿y el Dios de qué? Y el Dios de esperanza os llene de qué?
de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a tener, cómo nos vamos a llenar de gozo y de paz? En el creer. ¿En creer qué? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿qué trae al creer? Trae fe. Y por ende, trae la esperanza viva. Porque fe, esperanza, va asociado, hermano, va a la par, va paralelo. Dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Tengo unos minutos. Yo voy a cerrar mi Biblia. Yo creo que la mayoría conocen a mi niña, mi hija. Cuando nosotros empezamos a buscar al Señor, mi hija nació enferma, se le olvidaba respirar. Hay que siga grabando, porque sigue el mensaje. Con esto termino, sí, hermano, porque a la ley y al testimonio me remito. Y ella nació enferma, estuvo en un hospital muy famoso aquí en Tennessee, y los médicos hicieron estudios, análisis, hicieron de todo, hermano. Sin embargo, como a ella se le olvidaba respirar, no me recuerdo la enfermedad que ellos así la catalogaron, ¿verdad? Entonces, los médicos hicieron muchas cosas, pero no lograron nada. Y nosotros empezando otra vez a volver a los caminos del Señor, porque aquí nos apartamos. Sin embargo, hermanos, fue pasando el tiempo y ella caía, no pasaba una semana como máximo, y caía enferma, grave, pero grave, con neumonía y pulmonía. Muy enferma, a tal grado que humanamente no había esperanza de que ella iba a sobrevivir. Oiga esto, por favor, porque aquí está con nosotros. Sin embargo, nosotros no dejamos de buscar al Señor. Persistimos. Y muchas veces, aquí están mis hermanos, la familia García. Y muchas veces, hermanos, cuando ella estaba sumamente grave, ya sea estaba hospitalizada, ya estaba con el pediatra o estaba en la casa, ¿sabe qué hacíamos con mi esposa y yo? Ella se quedaba cuidándola y yo me iba donde estaba, hermano, a la iglesia, a la casa del Señor. Vive Dios que lo que le estoy diciendo es verdad. Ya el ministro ya no está, pero él, hermano, en varias ocasiones me miraba entrar llorando a la casa de Dios, a la iglesia. Y yo llegaba, hermano, y ahí a recibir la palabra, a recibir el mensaje de Dios, manteniendo nuestra esperanza en Cristo, para que el Señor se glorificara en la vida de mi hijo. Y muchas veces, hermano, mi esposa, en ese entonces estaba mi mamá, cuando el ministro, después de la palabra, él ministraba, hermano, oraba, pasaba mi esposa, pasaba mi mamá, o ambas ahí, que Dios se glorificara en la vida de ella. Sin embargo, lo que sucedía es que las cosas como se iban empeorando, hermano. Y llegó a tal grado, y lo hemos testificado, ella lo ha testificado acá, llegó a tal grado de perder toda esperanza, humanamente hablando, que tuvimos que decirle, mi esposa le tuvo que decir al Señor, Señor, aquí está mejor, llévatela. Está sufriendo mucho, y nosotros también, pero más ella. Nosotros le al Señor, hermano, que se la llevara. Y allí el Señor empezó a hacer la obra. Ven para acá, hija. Sí, para que los que nos van a ver este video vean que aquí está. Tan saludable, hermano, que da guerra. Pero así son, hermano, los jóvenes. Tienen toda su energía para dar guerra, para molestar. Pero yo prefiero que nos dé guerra a verla ahí postrada en una cama, hermano,
aquí está, saludable. El Señor hizo la obra. Y la esperanza, hermanos, a pesar de que pasó un proceso largo, grande, hermano, a tal grado de perder toda esperanza, hermano, el Señor se glorificó en ella. Los hermanos acá, ellos vieron el proceso. ¿En qué momento el Señor la sanó? ¿En qué momento el Señor hizo la obra? No lo sé, hermano. Lo único que yo le puedo decir a todos acá y los que van a ver este video es que no dejamos de buscar al Señor, de buscar y no perder la esperanza en Cristo Jesús. Seguimos, hermano. Seguimos y seguimos. Miramos lo contrario, sin embargo seguimos. Hasta que el Señor se glorificó en ella. Y mire, aquí está. Una niña jovencita ya saludable, que ella no sabe qué es asma, no sabe qué, porque tenía eso, hermano. Ella medio caminaba, ya sea en el invierno, ya sea en el verano, en otoño, en primavera, en cualquier tiempo. Ella se ahogaba en su propio, en el aire que ella inhalaba. No importa, en cualquier clima, ella andaba como 3, 4, 5 cobijas encima, que ni el aire queríamos que le pegara. Fue duro, hermano, fue un proceso grande. ¿Y sabe qué? Ni qué asma, ni qué neumonía, ni qué pulmonía, ni qué otra cosa. Para la gloria de Dios lo digo, hermano. Para la gloria de Dios en Cristo Jesús, el Señor se glorificó. Y la esperanza que tenemos ahora es una esperanza viva, que Dios se glorificó en ella. Y aquí está, hermano. Eso yo quería terminar este mensaje así. No pierdan la esperanza. Si tienes un tumor, un cáncer, si estás al borde de la muerte, no pierdas tu esperanza, porque hay esperanza más allá aún de la muerte, que es en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga a todos los que van a ver este video.